Voy a iniciar, hermanos, leyendo un fragmento de un reconocido predicador. Para tener contexto, vamos primero a Lucas 15, versículo 2. Vamos a empezar la lectura desde el versículo 1. Este es el pasaje de la oveja perdida y dice así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. El fragmento que voy a compartirles de este reconocido predicador dice así: según nos cuenta el evangelista, cuando estas palabras fueron pronunciadas, se congregaba alrededor de nuestro Salvador un grupo muy singular. Se llegaban a Jesús todos los publicanos y pecadores a oírlo. Los publicanos, gente más ruin, los opresores públicos, despreciados y odiados por el más insignificante de los judíos, junto con los de peor condición, la escoria de la calle y la chusma, y de la sociedad de Jerusalén, rodeaban a este portentoso predicador, Jesucristo, para oír sus palabras. Un poco alejadas de la multitud se encontraban unas cuantas personas respetables que en aquellos días eran llamadas escribas y fariseos, hombres muy estimados en las sinagogas como gobernantes, administradores y maestros. Estos miraban con desprecio al predicador y lo observaban con rencor por ver si lo cogían en falta. No pudieron encontrarla en él, pero la hallaron fácilmente en la congregación. Su comportamiento hacia los que le rodeaban escandalizaba por completo la falsa idea que tenían de lo que debía ser el trato social. Y cuando vieron su amor para con los de peor calaña, que dirigía palabras cariñosas a lo más ruin de la raza, dijeron con intención de deshonrarle que este era su más alto honor. Este a los pecadores recibe, decían. Yo creo que nuestro Salvador no podía haber deseado mejor frase que esta para definir clara y concisamente lo sagrado de su misión. Es el retrato exacto de su carácter, pintado con toda fidelidad por mano maestra. Él es hombre que recibe a los pecadores. Hay verdades que muchas veces se pronuncian en son de burla o con denigrante intención. Ahí va un santo, dicen, y es verdad. Miren, ahí tiene a uno de sus escogidos, uno de sus elegidos. Buscan herir con insultante tono, pero esta doctrina que a ellos escandaliza es consuelo para los que la reciben. Es su gloria y honor. Y de esta misma manera los escribas y fariseos quisieron difamar a Cristo, pero en lugar de esto, aún no siendo su intención, le otorgaron un título de renombre. Este a los pecadores recibe y con ellos come. Es un fragmento, mis hermanos, de Charles Spurgeon, de su sermón titulado Un llamamiento a los pecadores. Hermanos, si cada uno de nosotros nos hiciéramos las siguientes preguntas: ¿quién soy? ¿Será que necesito del Señor Jesucristo como le sucedía a estos pobres hombres necesitados que se acercaban a Él? ¿Pensaré como los puritanos o como los fariseos? ¿Qué será lo que nosotros pensamos al respecto de esto? ¿Qué responderíamos nosotros, mis hermanos? Pensemos un poco, a ver, ¿en qué lugar estaríamos nosotros? Lo que muy seguramente haremos es pensar rápidamente en el Evangelio y comentar nuestra realidad como seres humanos a la luz de la gloriosa verdad que nosotros conocemos, de nuestro Señor Jesucristo, vino a revelarnos.
Dios creó al hombre perfecto. Nuestros primeros padres lamentablemente pecaron al desobedecer y comieron del fruto del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y por ese primer pecado del hombre, el ser humano perdió y cayó, y por su caída perdió la comunión con Dios, y toda la descendencia de estos primeros padres, o sea, todos nosotros, nacemos espiritualmente muertos, quedando bajo la ira de Dios, una maldición, expuestos a todas las miserias de esta vida, a las penas del infierno para siempre. Somos así entonces, hermanos, lo más ruin y detestable, dando, obviamente, por esto ruin y detestable, una ofensa a Dios en todo momento. ¿Cuántas veces nosotros pecamos al día? No lo sabemos. Muchas veces nosotros nos damos cuenta que tenemos pecados, que cometemos pecados, pero hay veces que nosotros no sabemos que estamos pecando y aún así lo estamos haciendo. El desconocimiento de la ley no significa que vamos a ser perdonados. Nadie se puede pasar un semáforo y cuando lo detiene el policía de tránsito puede argumentar que no conocía la ley de tránsito y que por eso pues, ya lo van a permitir dejar pasar, ¿no? El hecho de que no conozcamos la ley no significa que nadie puede pasarse la ley, no cumplirla. Solo ante esta situación tan terrible, hay solamente una manera en la que se contrarresta. Y esta forma de contrarrestar, ese camino para que se pueda contrarrestar el problema, la consecuencia de ese pecado, ese camino es solamente para aquellos a quienes Dios eligió y es por el Evangelio. Es el Evangelio, esas buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo, que por su amor ha abierto ese camino, solamente para que sus elegidos, no toda la humanidad, hermanos, sino solamente sus elegidos, pueda Él tomar esos pecados de su pueblo y pagar en la cruz por ellos. Es entonces así, hermanos, que puede morar en nuestros corazones el Espíritu Santo y guiar de forma individual a cada uno de los elegidos durante este peregrinaje que nosotros tenemos en esta vida. Solo así podemos nosotros, hermanos, tener esta grandiosa muestra de la gracia de un Dios trino, un Dios que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo, obrando directamente sobre cada uno de los escogidos. Para ese pueblo escogido por Dios, no hablo del pueblo étnico de Israel, sino de aquellos escogidos por Él desde la eternidad, de toda época, raza y nación, debido al remanente de pecado que todavía existe en los corazones de cada uno de sus elegidos. Puede haber caídas, puede haber pecados graves, y aún así permanecer en un tiempo en estos pecados, ofendiendo continuamente a Dios y contristando así al Espíritu Santo. Este remanente de pecado en el corazón del creyente, la ofensa a Dios y la posibilidad de contristar al Santo Espíritu, son causa de gran dolor en todos los creyentes. Aunque el creyente verdadero puede estar seguro de su salvación, vive una lucha diaria contra el pecado. Es una lucha que nosotros ya conocemos, que hemos mencionado muchas veces y que hasta hemos estudiado aquí en la iglesia con gran detalle. Es una lucha que involucra tres formas. La primera es la lucha contra el pecado que hay en nuestro propio corazón. La segunda es la lucha contra el mundo y sus tentaciones. Y la tercera es aquella lucha que se tiene contra esos dardos de fuego de Satanás, que siempre está al acecho, como lo dice Efesios 6:16. Mientras tanto, mientras que todo esto pasa en el creyente, pues el no creyente, debido al pecado que mora en él,
solamente y en el mejor de los casos tiene conocimiento de que somos creación de Dios. Nosotros, mis hermanos, si realmente conocemos a Dios y buscamos honrarlo, no podemos hacer eso en nuestras fuerzas. No podemos honrar a Dios, no podemos tratar de buscarlo, no podemos buscar agradarle, ni mucho menos amarlo, si no es porque Dios mismo nos da esa capacidad por su gracia. Partiendo de tener fresca esta verdad de nuestras vidas, creo que nos queda muy clara nuestra condición y podemos así comprender la gran necesidad que cada uno de nosotros tenemos del favor de Dios. Debemos mantenernos conscientes de esa condición todos los días, hermanos. No es algo que podamos nosotros darnos el lujo de olvidar. Debemos pedir al Señor que nos permita siempre, todos los días, estar conscientes de esa terrible condición que debemos mantenernos nosotros atentos. Somos pecadores perdonados por gracia, por la gracia de Dios, y debemos permanecer, por tanto, en oración y arrepentimiento frente al Señor. Es una actitud, hermanos, que nosotros debemos tener día con día. Debemos tratar de pensar siempre en el Señor, tratar de ofrecer al Señor siempre todas las cosas, tratar de que nuestros pensamientos, que nuestras obras, que nuestras acciones sean para la honra y gloria de Dios. Que nuestra forma de obrar y de ser con todos aquellos que nos rodean dé siempre el mejor ejemplo como creyentes que somos. Ellos lo saben y siempre nos tienen en la mira para ver qué hacemos mal, porque según ellos, nosotros estamos mal. Dice la palabra que para ellos todo lo que nosotros creemos, lo que la palabra nos muestra, es locura. Ya sensibles a esta nuestra realidad, ahora vamos a nuestro pasaje del día de hoy. Es el pasaje de estudio en Lucas 11, del 5 al 13. Este pasaje, mis hermanos, es justo después de que los discípulos del Señor le han pedido que los enseñe a orar. Él les ha enseñado la forma en que deben hacerlo, usando como ejemplo la conocida oración del Padre Nuestro. El Señor les va a seguir enseñando sobre la oración con los siguientes versículos. Dice así la palabra, hermanos. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. ¿No puedo levantarme y dártelos? Os digo que aunque se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe; el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? Antes de continuar, mis hermanos, vamos a orar. Padre misericordioso, Señor, Padre Todopoderoso, te damos gracias, Padre Santo, el día de hoy, por permitirnos estar aquí reunidos en tu presencia. Gracias, Padre, porque sabemos que tú eres un cumplidor de tu palabra. Esa palabra que nos da vida, que nos da fe, que nos da esperanza, Señor. Permite, Padre Santo, que estando en tu presencia, nuestros corazones se doblen ante ti.
Permite que nuestros corazones estén dispuestos, Señor, a escuchar tu palabra. Dale, por favor, Señor, entendimiento a nuestro corazón de toda esa verdad. Permite que tu siervo, Señor, pueda traer tu mensaje de salvación a tu pueblo. Pedimos, por favor, Señor, que nos llenes de gracia y amor para contigo, Señor. Ayúdanos también a amar a nuestros hermanos, a preocuparnos no solamente por nosotros, sino también por ellos. Permítenos hacer todo para tu honra y gloria, Señor. Permítenos conocer, Padre Santo, cómo debemos comunicarnos contigo. Que esta tu palabra, Padre, quede grabada en nuestros corazones. Que recordemos en todo momento y en todo lugar, Padre, cómo es necesario acercarnos a ti. Te lo pedimos, te lo imploramos, Señor, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Basados en nuestro pasaje, vamos a ver el desarrollo de esta predicación, hermanos, en 3 puntos principales. ¿Por qué necesito orar? Primer punto. Segundo punto, ¿cómo debemos orar? Y tercer punto, una respuesta a nuestras oraciones. Empecemos, hermanos, con nuestro primer punto, ¿por qué necesito orar? Primeramente, mis hermanos, orar es una vía de comunicación con Dios. Nosotros tenemos muchísimo que agradecerle a Dios. Si nos ponemos a pensar, podríamos tener la oportunidad quizás de escribir todo lo que hace Dios por nosotros y llenaríamos millones y millones de páginas. No podríamos saber qué hacer con tanto material. Y como dice la misma palabra, quizás pudiera almacenarse en gran manera que ni siquiera pudieran caber en los espacios más grandes que pudiéramos tener a disposición. Cada momento nosotros respiramos, cada respiro nosotros lo tenemos por la gracia de Dios. Nosotros que conocemos del Señor podemos tener esa conciencia, podemos tener nuestro corazón así consciente de toda esta verdad. Piensen en aquellos que aún no conocen al Señor, aquellos que amamos, que no lo conocen. Pidamos por ellos también nosotros en oración, para que en algún momento, en el momento que el Señor lo considere oportuno, si es su voluntad, puedan también conocerlo. Tenemos mucho que agradecerle a Dios, hermanos. Acabando de analizar nuestra verdad, nuestra condición de pecadores, deberíamos nosotros preguntarnos, ¿necesitamos de Dios? ¿Requerimos de nuestro Salvador e intercesor? ¿Necesitamos del poder del Espíritu Santo en nosotros? Preguntémonos eso. Basados en nuestro pasaje, vamos a ver en el desarrollo de esta predicación, pues esos 3 puntos importantes. En el corazón del creyente hay un grande deseo de agradecer a Dios por todo el favor que en la vida de cada uno de nosotros recibimos. Tenemos cosas buenas a montones y también cosas que nosotros podemos denominar que no son tan buenas. Pero en realidad, aquellas cosas que decimos nosotros, pensamos que no son tan buenas, son así, no porque no sean buenas en realidad, sino porque es nuestra forma de pensar de ellas. Y estamos equivocados. Si vamos a Romanos 8:28, podemos ver, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, la palabra nos exhorta a agradecer. La palabra nos da múltiples pasajes en los cuales nos enseña esa gratitud que debemos tener con Dios, y es una gratitud que nosotros comunicamos en oración. Vamos a ver algunos de estos pasajes. Vamos a Colosenses 2:7. Dice así: arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como lo habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Colosenses 4:2. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios
en toda oración y ruego con acción de gracias. Filipenses 4:6. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Hechos 27:35. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Son algunos ejemplos de entre muchos que podemos nosotros encontrar en la palabra. Otra muestra del poder que debemos tener, o del poder que hay en la oración, la encontramos al ver nuestra condición de necesitados del favor de Dios. Es tremendamente importante, hermanos, tener esa conciencia bastante firme y clara de lo que nosotros somos. Y así vamos a poder entender y vamos a poder valorar lo que es la oración en nuestras vidas. Debemos pedir diligentemente en oración por la provisión de Dios. Lucas 11, del 5 al 7, nos muestra un ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos da sobre alguien necesitado que acude con quien puede ayudar. Es parte del pasaje que acabamos de leer, y es una muestra de que hay que ser insistente, que con ese resultado incluso se llega a incomodar, y el hombre finalmente accede a esa solicitud de ayuda. Si en este ejemplo que nos muestra el Señor en nuestro pasaje, nosotros encontramos una muestra pues, de necesidad que no es una muestra de extrema necesidad, y aún así la persona que escucha a este necesitado lo atiende, nosotros podríamos pensar que nuestras necesidades, quizás mayores, pudieran ser escuchadas. Si nuestra realidad consciente, quizás para algunos, no consciente para otros, es que vivimos una guerra espiritual y vivimos en ella, ¿no es esta una gran necesidad que nuestro Dios obviamente en ella nos atendería? Recordemos, hermanos, esa verdad, que es que tenemos una realidad espiritual. El hecho de que nuestros sentidos no tengan esa sensibilidad como para poder ver que existe esa guerra espiritual, no quiere decir que no exista. El creyente no puede ignorar esta realidad, como a veces pues, hacen los niños, que cuando algo quizás no les gusta o no creen firmemente que es verdad, cierran simplemente sus ojos o tapan sus oídos y dejan de escucharlo, dejan de verlo y creen que deja de existir. Para nosotros no es así. Debemos vivir siempre conscientes, velando y pidiendo a Dios en la ayuda en medio de esta gran necesidad. Vivimos en medio, hermanos, de una guerra espiritual, como nos lo muestra la palabra de Dios en Efesios 6:12. Dice así, Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y además, contra el pecado de nuestro propio corazón, nuestros deseos, como nos muestra Romanos 7:24, en donde dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por tanto, debemos, hermanos, estar siempre alerta en oración, como nos lo indica Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tenemos, hermanos, una guerra, un enemigo bastante poderoso, tiene armas tremendamente poderosas, y nosotros, por nuestras propias fuerzas, no tenemos cómo defendernos de él. Nosotros mismos no tenemos ni la más mínima oportunidad de defendernos. Es más, si está visto,
que a veces ni tenemos fuerzas para pararnos de nuestras camas. Solamente por la gracia de Dios es que podemos hacer todo lo que hacemos. Es de grande arrogancia al pensar que nosotros podemos hacer todo y no dar gracias a Dios por esa posibilidad que nos da cada día de hacer tantas cosas. Solo podemos permanecer en pie y mantener nuestra vista fija en el galardón por la gracia de Dios. ¿No es entonces, mis hermanos, necesario permanecer orando? Escuchando todo esto que venimos encontrando en la palabra, yo creo que es muy importante que estemos pendientes y siempre alertas para estar en oración y estar conscientes de esa gran necesidad que nosotros tenemos de ello. Sensibilicémonos entonces a esa realidad que vivimos. Veamos solamente como ejemplo un fragmento de lo que Jonathan Edwards, en su famosa predicación, Pecadores en manos de un Dios airado, nos menciona al respecto. Escuchemos. El diablo está listo para caer sobre ellos y asirlos para sí. Los demonios los vigilan. Imaginemos todas estas cosas, hermanos. Los demonios los vigilan. Siempre están a su diestra por ellos. Permanecen esperando por ellos, como leones hambrientos y codiciosos que ven su presa y esperan tenerla. Pero por el momento se retienen. Si Dios retira su mano, por la cual ellos son restringidos, volarían sobre sus pobres almas. La serpiente antigua los mira con asombro. El infierno abre su amplia boca para recibirlos. Y si Dios lo permitiera, serían apresuradamente tragados y se perderían. Terrible verdad, hermanos. ¿No es entonces, mis hermanos, necesario permanecer orando? No es ficción esto que nos comenta este reconocido hermano en este fragmento. La palabra nos comenta al respecto. Pasamos de algo escrito por el hombre basado en el conocimiento de Dios a la palabra misma. Vamos a ver lo que nos dice la palabra en Primera de Pedro 5:8. Dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Si se fijan, nos manda a orar debido a esta tremenda realidad que no es evidente a nuestros ojos, pero que es verdadera. Veamos un pasaje bíblico que nos muestra esta verdad de lo espiritual de esta guerra. Recordemos Segunda de Reyes 6, del 15 al 17. En este pasaje de Segunda de Reyes, mis hermanos, es el pasaje cuando el Señor abre los ojos del siervo de Eliseo y ve la realidad de esa guerra espiritual. Es un pasaje que cuando lo estamos viendo, lo estamos leyendo, nos pone la piel de gallina al pensar que tantas cosas que están a nuestro alrededor que nosotros no vemos, pero que en realidad existen, son una verdad, son una realidad. Y son esa realidad de la cual Dios está siempre atento del bienestar de su pueblo. Como antecedente de este pasaje, hermanos, el profeta Eliseo daba consejo al rey de Israel de lo que los movimientos militares del rey de Siria realizaban. Y cuando el rey de Siria descubre que es Eliseo el que estaba frustrando sus planes, pues intenta capturar al profeta. Bajo la incursión para capturarlo ocurre pues en este pasaje. Y este pasaje nos dice lo siguiente: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vean. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Una verdad, hermanos, tremenda. Pensar en que en cualquier peligro que nosotros tengamos en esta vida,
siendo obviamente nosotros creyentes y personas que ofrecemos nuestra vida al Señor, que lo honramos, que lo glorificamos, el Señor cuida de nosotros. No lo sabemos, no lo vemos, pero ahí está su cuidado. ¿Quién sabe con cuántas seres que estén alrededor nuestro, encargados de Dios? Él está pues cuidándonos, siguiéndonos, llevándonos, nos conduce por ese camino en el cual pues tenemos el seguro destino de ir hacia Él. Los ojos de nuestro cuerpo, hermanos, no ven este verdadero peligro. Es solo mediante los ojos espirituales que nosotros podemos llegar a verlo. Y eso solamente por la gracia de Dios, que nos abre esos ojos. Cuando podemos ver el peligro constante en el que vivimos y por el cual en oración debemos pedir el favor y cuidado de Dios. Es por eso, hermanos, entre otras cosas también, que la oración es tan necesaria en nuestra vida. Ante este respecto, y como comentario de una Biblia de estudio, encontré lo siguiente. Mientras más clara sea la vista que tengamos de la soberanía y del poder del cielo, menos temeremos los problemas de la tierra. Satanás, el Dios de este siglo, ciega los ojos de los hombres y los engaña para su propia ruina. Pero cuando Dios ilumina sus ojos, ellos se ven en medio de sus enemigos, cautivos de Satanás y ante el peligro del infierno, aunque antes hayan pensado que su condición era buena. Hay mucha verdad en este fragmento, en este pensamiento encontrado en esta Biblia. Ahora, hermanos, que tenemos bien clara nuestra necesidad de acercarnos a Dios mediante la oración, preguntémonos, ¿cómo debemos orar? ¿Han preguntado ustedes esto mismo? ¿Se han preguntado cómo debe ser nuestra oración? Es importantísimo preguntarse, porque nosotros tenemos a nuestro alcance la verdad, y la verdad está en la palabra, y la palabra es suficiente para todo lo que en esta vida nosotros necesitemos. Entonces, si tenemos nosotros alguna pregunta, podemos ir a la palabra. Si nosotros leemos la palabra a diario, nos alimentamos de ella, vamos a tener la palabra siempre en nuestra mente y en nuestro corazón, y vamos a tener respuesta para tantas cosas, tantas preguntas que nosotros podemos hacernos día tras día. Esta es una pregunta, como muchas, y es una pregunta muy importante. ¿Cómo debemos orar? La Escritura misma nos dice una gran verdad. No sabemos orar, no sabemos pedir, hermanos. Dice Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es la realidad, hermanos, no sabemos pedir para nuestras necesidades. La palabra de Dios no miente, y eso lo sabemos todos, es una verdad absoluta. Entonces, si ella dice que no sabemos pedir, es porque es verdad. La idea más común es que la gente sabe bastante bien lo que necesita. Es la idea más común, y por eso busca tantas cosas, pero está totalmente equivocado, sobre todo la gente del mundo. Aquel impío que no conoce de Dios, mucho menos conoce de su palabra. Entonces, debemos estar siempre pendientes de estarnos preguntando. Oramos con frecuencia, pero ¿oramos de verdad? ¿Son los deseos de nuestro corazón conforme a la palabra de Dios? ¿Es esa oración verdaderamente formulada? ¿Es correctamente solicitada? El cristiano no puede orar a menos que el Espíritu Santo lo haga posible. Esto ha de ser así porque la oración real es una necesidad sentida que ha sido despertada en nosotros por el Espíritu Santo. De modo que debemos pedir a Dios que en el nombre de Cristo, todo aquello que está de acuerdo a la voluntad de Dios. Es solamente así que debemos pedirlo. En el nombre del Señor y por
la verdad que nos es revelada en la palabra. Es conforme a la verdad. Recordemos lo que la palabra nos enseña en 1 de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Es una promesa de Dios escrita en su palabra, que si alguno pide conforme a su voluntad, Él nos oye. Tengamos esa certeza, hermanos, y pidamos con toda confianza. Si pedimos algo en oración que no va conforme a lo que Dios nos ha enseñado, eso no es orar. Tengámoslo siempre presente, hermanos. Por eso es tan necesario estar escudriñando la palabra, estar alimentándonos de ella, porque así nuestras oraciones pueden ser correctas, pueden ser apropiadas. Es verdad que Dios nos revela su voluntad y la podemos conocer a través de su palabra. Sin embargo, no nos la enseña por pasos como haciendo una receta, ¿sí? O un procedimiento matemático. Nosotros no podemos tratar la verdad de Dios de esa forma. La verdad de Dios cambia nuestro corazón, nos convierte de ese corazón de piedra que estaba en nosotros a un corazón de carne, un corazón lleno de deseo de adorar a Dios, que es el fin que nosotros tenemos para esta vida. La Escritura entonces nos enseña esos principios, es decir, nos enseña la doctrina que da fruto en nosotros. Por esto debemos buscar conocer más del Señor, conocer la verdad a través de la Escritura. Cada vez ser más sensibles a esa verdad, más conscientes de nuestra profunda necesidad de la oración. Y podemos decir, Señor, enséñanos a orar, como lo dice Lucas 11:1. Y ese conocimiento mismo, mis hermanos, que nos da Dios por su gracia, que adquirimos a través de su palabra, nos llevará en humildad a pedir lo que necesitamos verdaderamente, y va a ser a través de ese Espíritu Santo que está en nosotros el correcto sentido que van a tener nuestras oraciones. Va a ser a través del Espíritu Santo. En el pasaje de Lucas 11, del 1 al 4, que se encuentra justo antes del pasaje de nuestro sermón, nos muestra la instrucción de nuestro Señor a sus discípulos cuando les enseña a orar. Vamos a ver este pasaje. Dice así: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Así también como los discípulos pidieron al Señor la guía para la oración, nosotros también debemos pedirle a Dios en nuestras oraciones que nos permita orar correctamente. Podemos decir: Señor, enséñame a orar. Podemos decir: Señor, vivifícame para el deber de la oración. Podemos decir: Señor, permíteme conocer tu voluntad. Es solamente a través de la palabra que nosotros vamos a conocer esa voluntad del Señor. Este debe ser nuestro clamor ante el Señor en nuestras oraciones, hermanos. Como hemos visto, es muy importante conocer la voluntad del Señor. Y esto solo lo podemos conseguir por su gracia y mediante la diligencia a la que somos llamados de leer y escudriñar la palabra. Escudriñar las Escrituras, mis hermanos, es vital para nuestra salud espiritual. Acordémonos, hermanos, que un cuerpo que tiene vida es un cuerpo que tiene movimiento, que muestra cómo la vida está en él. Si nosotros nos fijamos en cualquier ser de la creación, cualquier animal, cualquier ser humano, mientras tenga vida física, está respirando, está moviéndose. Dentro de su interior hay gran movimiento, hay
gran cantidad de cosas, de sustancias que se están moviendo. Y visualmente a nosotros están unos movimientos muy conocidos, que es el de la respiración. También, si hablamos nosotros de vida, la vida espiritual también tiene manifestaciones. Y la oración, esa vida espiritual, como el respirar, es a nuestra vida física. Entonces, si hay alguien que diga ser creyente y amar a Dios y no ora, es un mentiroso, porque realmente no tiene vida espiritual. Es algo que el mundo desconoce, que está muerto, que no tiene esa vida. Recordemos que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, como dice el Salmo 119, 105. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, dice Timoteo 2:15. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Primera de Pedro 2:2. Hermanos, que escudriñemos la palabra de Dios es algo que agrada al Señor, como lo podemos ver en el Salmo 1, del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo, y que su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Estamos hablando, hermanos, de bienaventurado aquel varón que no anduvo en consejo de malos, sino que anda en la ley de Jehová y allí encuentra su delicia. Será como árbol plantado, dice, junto a corrientes de aguas, árbol que siempre va a tener alimento, que da su fruto en su tiempo y que su hoja no cae, que no sufre de esa situación de la que sufre pues cualquier árbol, y que todo lo que hace prosperará. Son promesas de Dios que están en la palabra, que son muy claras, como la palabra no miente, Dios no miente, son promesas a las cuales nosotros debemos aferrarnos y estar pendiente siempre de poder estar en oración. La palabra de Dios no miente y podemos confiar en esas promesas. Respecto a la correcta forma de orar, la Biblia nos muestra en diferentes partes cómo debemos hacerlo. Entre algunas de estas formas, quiero mencionarle algunas de ellas, solo las siguientes. Derramando el corazón, lo vamos a encontrar en la palabra. No les voy a mencionar ahora los versículos, porque son bastantes los que comentan acerca de ellos, sino solamente las formas. Lo podemos luego encontrar en la palabra. Si gustan, después pueden acercarse a mí y con mucho gusto les doy todas las citas. Derramando el corazón. Debemos acercarnos invocando el nombre del Señor, clamando a Dios, buscando a Dios, buscando el rostro del Señor, en el Espíritu Santo, con fe, con un espíritu perdonador, de todo corazón, con corazón sincero, con el espíritu y el arrepentimiento, con labios sin engaño, con reflexión, con santidad, con humildad, con confianza, noche y día, sin cesar, en todo lugar. Son características que deben tener nuestras oraciones. Estas son solamente algunas de esas características de la correcta forma de hablar que nos son enseñadas a través de la palabra de Dios. Vamos a enfocarnos ahora particularmente en la forma de orar que nos indica nuestro Señor Jesucristo. En el pasaje que estamos estudiando, en los versículos del 9 y el 10 de Lucas 11, donde en otras palabras pues nos indica que debemos orar con insistencia. Como dice nuestro pasaje, mis hermanos,
Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. El Señor en el versículo 9 nos promete acá que si pedimos nos dará, que si buscamos nos permitirá hallar, que si llamamos permitirá que nos abran esas puertas que buscamos nosotros, no sean abiertas. Y más aún en el versículo 10 nos reafirma esas promesas, volviendo a mencionarlas. Si somos diligentes en la oración, mis hermanos, y perseveramos en ella, es nuestra muestra de que vamos por pasos y pasamos de pedir y ahora vamos a buscar, y luego podemos llegar al punto en donde por nuestra forma de hacerlo, siendo persistentes, vamos a poder llegar a tocar esa puerta. Es por ello que esa combinación de buscar y llamar es esa combinación que va más allá que simplemente pedir. Es una muestra de diligencia de parte de nosotros, que nos da a entender que debe pedirse con insistencia y con fuerza. El que busca separa de su atención todo lo demás y se fija solo en aquella cosa que busca, se concentra en ella. El que llama viene con gran ánimo para hacerlo. En Lucas 18, del 1 al 8, tenemos un ejemplo de la perseverancia donde conviene orar siempre y no desmayar. Dice así la palabra del Señor. Lucas 18, 1 al 8. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Acá tenemos de este pasaje, hermanos, una breve reflexión que nos debe de motivar a pensar y a reflexionar también con nuestras propias ideas que tenemos acerca de la palabra. La palabra de Dios acá nos enseña, en primer lugar, cuán importante es perseverar en la oración. El versículo 1 nos indica orar una o dos veces, no 5, hasta que podamos. O sea, debemos orar con insistencia, no solamente hacerlo 1, 2, 3, 4 veces, hermanos. Si tenemos nosotros una necesidad, debemos acercarnos a Dios con toda confianza, orando, insistiendo, porque Él mismo en su palabra nos indica que así debemos hacer. Debemos tener fe en el cumplimiento de todas sus promesas. Estamos expuestos, mis hermanos, a que en esta vida podamos también interactuar con gente sin temor de Dios, gente muy injusta como el juez. Esto nos debe también llevar a tener mayor dependencia, porque sabemos que en nuestras fuerzas no podemos realmente hacer nada contra todo el peligro que el mundo representa o nos puede dar a nosotros. Tenemos en esta vida un verdadero adversario, también nos lo muestra este fragmento. En el versículo 3 menciona del adversario, y este adversario es Satanás. Dice Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero la oración protege al creyente de ese maligno. Mateo 6:13 nos dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal,
porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos. Amén. Nuestro Señor mismo explica el significado de la parábola. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? El mismo Señor Jesucristo nos enseña y nos puede permitir conocer el verdadero significado de esto. Si con perseverancia se logra tanto de un hombre perverso, ¿cuánto más no obtendrán de un juez justo los hijos de Dios? Debemos reflexionar, mis hermanos, todos los pasajes que nosotros encontramos en la palabra y encontramos estas grandiosas promesas y estas grandiosas verdades en ella. Recordemos lo que nos dice la palabra en Hechos 9:11, cuando Pablo fue convertido por el Señor, cuando el Señor aparece a Ananías en visión, y para su tranquilidad y confianza de Ananías, le dice que no tema, porque he aquí, él ora. Pablo, un perseguidor de la iglesia, un asesino, el Señor lo convirtió, dio muestras de vida espiritual con la oración. Él oraba y le dio esa seguridad también a Ananías, ya que también era la palabra, él era Dios en visión, dándole una orden, tenía que creer en Dios también, pero además Dios le dice, o le da esa confianza cuando le dice, porque Él, he aquí, Él ora. La verdadera oración es el alma del verdadero cristianismo, y quien la descuida estará en gran peligro. Nos sentimos inclinados a apresurarnos en nuestras oraciones, mis hermanos. Nos descuidamos a veces al orar. Pensamos que a veces no es necesario, o que podemos prescindir de la oración, cuando quizás acostumbramos a orar en ciertos momentos y a veces quizás por nuestro cansancio no lo hacemos. Si es así, estemos seguros de que es una tentación de Satanás. Recordemos que él es nuestro adversario principal, como nos lo menciona el pasaje que acabamos de ver. Resistamos entonces a esas tentaciones y no dejemos de orar. Oremos siempre. Recordemos que debemos orar, como dice la palabra, o debemos orar sin cesar, perseverando en ella. Recordemos siempre lo que nos indica la palabra en 1 de Tesalonicenses 5:17, cuando dice orar sin cesar. Y en Colosenses 4:2, cuando nos dice perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseveremos en oración, mis hermanos. Recordemos la hermosa promesa del Señor en el versículo 7 de este pasaje, en el pasaje de la viuda. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Dios tiene en la tierra, hermanos, un pueblo escogido sobre el cual ejerce una providencia especial, un cuidado especial. Si la providencia de Dios, como lo dice Romanos 8:28, es buena, recordémonos, Señor, que nosotros tenemos un Dios, un Señor, que nos defiende como sus escogidos, a los que clamamos a Él día y noche. Pero su pueblo no es un pueblo cualquiera, es un pueblo que ora. Entonces, también estemos tranquilos cuando nosotros estemos conscientes de que nosotros somos parte de ese pueblo y que lo mostramos en esas acciones. Cuando nosotros oramos sin cesar, oramos con toda nuestra fe, creyendo en las promesas del Señor. Cuando oramos correctamente, como ha de ser, es decir, conforme a la voluntad de Dios, que es cuando podemos nosotros conocer verdaderamente y ser o estar confiados en verdad de esas promesas de Dios. Vamos a nuestro tercer punto, hermanos, y es una respuesta a nuestras oraciones. Las buenas dádivas de los hombres versus el Espíritu Santo. Vamos a ver nosotros
aquí. Veamos nuevamente nuestro pasaje en los versículos 11 al 13. Dice en estos versículos la palabra: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? ¿Qué pues, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Si vemos detenidamente nuestro pasaje, hermanos, podemos identificar el paralelo que hay en él. Es una comparación entre el comportamiento que hay entre un Padre humano y nuestro Padre Dios. No tiene realmente comparación porque hay un abismo de diferencias al hacerla. Pero el pasaje nos permite ver que si un padre humano no da malas cosas a sus hijos cuando estos las piden, aunque tenga una naturaleza pecaminosa, aunque seamos nosotros todavía contaminados por el pecado, nosotros sabemos darle buenas dádivas a nuestros hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial estará dispuesto a dar el Espíritu Santo a los que lo pidan? Es una gran promesa, mis hermanos, que debe llenarnos de gozo, de gran gozo. Porque si nosotros pedimos a nuestros padres o a alguien que nos ama en este mundo y que nos quiere dar por su amor a nosotros algo, sabemos que va a estar limitado. Sabemos que va a tener alguna limitación aquello que nos va a dar, pero con amor nos lo da y lo recibimos con mucho gusto. Nos llena de gozo. Pero ¿cuánto más gozo debemos tener nosotros si pensamos que nuestro Padre Dios, que nos ve, que nos cuida especialmente, está dispuesto a dar el Espíritu Santo para que more en nuestro corazón y que permanezca ahí? Y el Espíritu Santo nos guíe, nos redarguye, nos ilumina, nos conduce por el camino que nos lleva hacia el Señor. Entonces, mis hermanos, es un motivo de gran gozo esto que nuestro pasaje de estudio nos indica. Dios sabe qué es lo que más necesitamos y en su amor nos da el Espíritu Santo. Es apropiado y necesario que oremos por el Espíritu Santo en nuestro corazón, pidiendo que seamos conducidos por Él y que su poder sea derramado sobre nosotros en todo nuestro servicio al Señor. El Espíritu Santo es el poder que nos capacita, hermanos, es el poder transformador para nuestra vida y capacita toda nuestra vida cristiana. Es una bendición de Dios el responder a nuestras oraciones dándonos su Santo Espíritu. Ezequiel 11, del 17 al 20, nos muestra el Espíritu Santo que Dios nos da por su gracia en respuesta a nuestras oraciones insistentes. Es ese poder transformador. Es ese cumplimiento, esa profecía de este pasaje de Ezequiel 11, del 17 al 20. Ese poder transformador es importantísimo, mis hermanos, ya que nos va a llevar a entender y a ver la realidad de la verdad de lo que Dios es, lo que somos nosotros como su creación. No es un poder transformador que Dios da para todo el mundo, como muchos creen. Es solo dado al pueblo de Dios. Y con ese poder y entendimiento ahora vamos a poder pedir como se debe, pidiendo para nuestras necesidades espirituales. Y Dios, por añadidura, suplirá todo lo necesario para nuestra vida y nuestras demás necesidades que tenemos mientras estemos en esta vida. Hermanos, esta realidad finalmente va a ser nuestra felicidad y tranquilidad en esta vida. Vamos a este pasaje de Ezequiel. Dice así Ezequiel: di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos.
y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne. Y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. El Señor reunirá a sus escogidos para bendecirlos con toda la verdad del Evangelio, hermanos, hacerlos parte de su reino, transformando su corazón, quitando toda idolatría, mortificando el pecado, transformando ese corazón de piedra a un corazón de carne. Vamos ahora a Corintios 26, del 6 al 14, para ver el resultado de ese poder transformador del Espíritu Santo en el creyente verdadero. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Viendo esta verdad que la palabra de Dios nos revela, hermanos, vamos ahora a Mateo 6, 25, 34, para nuestra tranquilidad en esta vida, para ver nuevamente cómo debemos pedir en nuestras oraciones. Dice Mateo 6, 25 a 34. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, porque qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Nos queda claro, hermanos, con esto, que nuestra correcta preocupación debe ser aquellas cosas celestiales. No debemos, de todas maneras, desatender todas las cosas físicas que requieren nuestra atención y diligencia. No podemos pensar que porque Dios nos hace promesas de darnos todo aquello que necesitamos, podemos dejar de ser diligentes en las mismas cosas en que Dios nos ha puesto por su providencia. Por su providencia tenemos nuestros trabajos, tenemos muchas obligaciones también. No podemos pensar que
Podemos renunciar el día de mañana e irnos a nuestras casas y esperar que Dios nos lleve a nuestra puerta el alimento, que nos lleve el dinero que necesitamos para cumplir con nuestras obligaciones. Debemos, hermanos, ser conscientes de la verdad que la palabra nos da, esa verdad que no tiene forma ninguna de error. Es una verdad que podemos nosotros entender si nos humillamos ante el Señor y pedimos a Él en oración ese entendimiento que nosotros requerimos de la palabra. Debemos siempre estar pendientes de esto, hermanos. Debemos dar gloria a Dios y debemos dar buen ejemplo a quienes nos rodean de ese entendimiento de la palabra. Quizás el Señor tenga preparado para nosotros en sus buenas obras el poder llevar aquel mensaje a aquellos que todavía no lo conocen y que puedan ser aquellos y puedan estar a los pies del Señor en humillación y arrepentimiento. Un pensamiento de un reconocido teólogo de hace varios siglos dice lo siguiente: todos los que son hechos santos tienen un espíritu nuevo, un temperamento nuevo, una disposición nueva. Ellos actúan a partir de nuevos principios, andan según las nuevas reglas y apuntan a objetivos nuevos. Un nombre nuevo o una cara nueva no sirven sin un espíritu nuevo. Si un hombre está en Cristo, nueva criatura es. No se puede hacer sensible al corazón carnal como de piedra. Los hombres viven entre muertos y viven muriendo. Nunca se preocupan ni se humillan. Él hará tiernos sus corazones y aptos para recibir nuevas impresiones. Esta es la obra de Dios, es su don por la promesa. Y un cambio feliz y maravilloso es acarreado por ella, de muerte a vida. Las costumbres de ellos serán coherentes con esos principios. Los dos deben ir e irán de acuerdo. Cuando el pecador siente necesidad de esas bendiciones, presente las promesas como oraciones en el nombre de Cristo y serán cumplidas, dice Matthew Henry. Hermanos, la palabra de Dios nos ha mostrado cómo Dios responde a nuestras oraciones, cuando son hechas, obviamente, en forma correcta, cuando son insistentes y son basadas en la verdad que la palabra nos enseña. Hermanos, ¿cómo debemos aplicar lo visto acá a nuestras vidas? Debemos a diario meditar en la palabra de Dios. En el mensaje de su palabra nos da ese evangelio de Cristo para salvación. Quien hasta este momento haya vivido sin ofrecer verdaderamente su vida al Señor y que esté ahora dándose cuenta de que la palabra de Dios nos puede comunicar esa verdad que nosotros tenemos para vivir, si se está dando cuenta de eso, es únicamente por la gracia de Dios que Él puede verlo. Que no pierda entonces ni un momento, ni su vida entera, y venga al Señor en arrepentimiento y en fe. Que no crea que hay pecado tan chico que no merezca castigo de Dios, ni tampoco crea que hay pecado tan grande que no merezca la ira de Dios. Dios por amor entregó a su Hijo y lo dio por una muerte en la cruz y derramó su sangre para pagar por los pecados de los escogidos de Dios. Recordemos que es para los escogidos y no para toda la humanidad, hermanos. Como escogidos de Dios, debemos dar una verdadera manifestación de esa verdad en nuestra vida mediante los hechos y pensamientos que nosotros tengamos. Debemos buscar de continuo dar la honra y la gloria a Dios. Hermanos, preguntémonos si sabemos lo que es orar de verdad. Oremos en el nombre de Jesús y como pecadores menesterosos pidamos sin cesar. Busquemos incansablemente hasta tocar su puerta, sabiendo con la seguridad que es nuestro Señor quien nos abrirá. Debemos, hermanos, tener cuidado en caer en oraciones falsas. Vanas repeticiones o rezos como el incrédulo los conoce. Aunque conozcamos del Señor,
A veces nuestro pecado nos puede llevar a conductas que no serían propias de un creyente. Debemos estarnos siempre analizando, checando cómo estamos haciendo las cosas, si lo estamos haciendo correctamente. Debemos fijarnos si nuestro corazón divaga mientras repetimos y repetimos sin pensar en lo que decimos, hermanos. Eso no es orar. Cuando nos encontremos en eso, demos gracias a Dios por abrirnos nuestros ojos y permitirnos ver ese pecado. Pidámosle perdón a Dios y vayamos a Él en arrepentimiento. Estemos siempre postrados, hermanos, ante el Señor. Estemos en humillación y agradecimiento y gozo por amor, por ese amor que Él nos tiene y por darnos a nuestro Señor Jesucristo como único y verdadero Salvador. Demos gracias a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, por permitirnos a su Espíritu Santo morar en nuestros corazones y darnos vida en ese Espíritu. Debemos estar agradeciendo al Señor por esa verdad que es ahora nuestra verdad y de la cual nos ha dado conciencia. Y pensemos en que en todo momento, para todo lo que hagamos, todo lo que digamos, Señor, sea ofrecido al Señor. Demos a gloria, honra y solamente a Dios en oración. Demos gracias a Dios por todo lo que Él nos da y estemos siempre pensando en estar buscando el honrarle, estar buscando ese gusto en el Señor por nuestro actuar y nuestro vivir. Demos gracias a Dios, mis hermanos, por todo eso. Oremos, hermanos.